técnicas, prioridades, etc., para dar cuenta de cada uno de esos grados de su alimentación. Entonces, a eso hay que agregar lo siguiente, que alimentación es una cosa y nutrición es otra. Hay gente que está alimentada con 2.500 calorías y se enferma de una cantidad de enfermedades que están vinculadas a la pobreza en nutrientes que tiene su dieta, porque su dieta tiene hidratos de carbono, tiene grasas, tiene proteínas, pero no tiene vitaminas suficientes, no tiene metales suficientes, no tiene metaloides suficientes, no tiene ácidos grasos esenciales suficientes. Entonces, muere alimentado y desnutrido. ¿Por qué? Por mil razones que vamos a comenzar después a tratar. Pero esa afirmación de que estamos estadísticamente en perfectas condiciones para alimentar a toda la humanidad, hay que complementarla con el hecho y la cuestión esta de que hay un billón de subalimentados o de hambriados. Tenemos que complementarla con otra muy impresionante y bastante conocida, que 50% de esos 6 billones y 200 millones está obeso, o sea, está dentro de las diversas fajas que definen la gordura. Y eso no respeta clase social. Puede haber gente de una extracción social muy humilde, proletariado, subproletariado, que está hiper alimentado o hipoalimentado y gordo. Estar hipoalimentado y gordo es una cosa muy interesante y tiene que ver con toda una serie de consideraciones que si tenemos tiempo vamos a hacer. Entonces, yo no sé si cuánto dura el sentimiento de cada uno cuando a uno se le recuerdan estas cosas. Yo conversaba unos días atrás con alguien y le decía, vamos a suponer que tenemos una familia de 6 personas, padre, madre, 2 hermanos y 2 hermanas, que son de la clase social media. Y nosotros descubrimos que el reparto de la alimentación que se hace espontáneamente deja a uno de los 6 miembros sin comer. Y pasan los días y ese miembro no come, pasan los días no come. Y si la madre italiana le dice come que te amaso, si la madre judía dice come o me suicido, pero eso no hace mucha diferencia. No come y se va debilitando, se va enflaqueciendo, etcétera, hasta que se muere. La ficción es la ficción, es interesante. ¿Cómo ustedes se imaginan que se sentirían en una situación así? Nos reunimos para almorzar, nos reunimos para cenar y comeremos, conversamos, y uno de los miembros no come. Y no come, y no come, y no come, y se va muriendo hasta que se muere.
Ustedes podrían imaginarse un cuadro así. Sí, ¿no? ¿Qué hace? Habla con él, le ofrece la comida, se desesperan todos, llaman al psicoanalista, que según dicen no come, porque también no habla. ¿Cómo ustedes se sentirían en la ficción en una situación así? A mí me parece que sería completamente infernal. Parecido, un ejemplo que creo que fui yo que lo traje cuando hablé de la guerra, que fue una mención a una vieja obra de teatro americana que se llamaba Pequeños Asesinatos, y que se trataba de una familia americana que vivía en un piso muy elevado y que se llevaba muy mal entre sí, pero convivían. Solo que de tanto en tanto, esta es una obra de 40, 50 años atrás, ¿no? De tanto en tanto se oía un ruido, entraba una bala perdida y mataba a uno. En aquella época, una obra de teatro de esas era realmente una hazaña de imaginación, de ficción, de creación. En Río de Janeiro, por ejemplo, hoy, en San Pablo, no es tanto, ¿no? Porque las balas perdidas entran en todas direcciones, ¿no? Y con diversos resultados, ¿no? Pero lo que era interesante de la obra era mostrar cómo la muerte violenta por arma de fuego se había incorporado a la vida familiar como una de las eventualidades, ¿no? de los acasos, ¿no? posibles que pueden acontecer. Una de las hijas de casa, la otra le mata una bala perdida, vicisitudes, ¿no? Entonces se me ocurría hacer un paralelo con esto. ¿Cómo funciona nuestro psiquismo, o nuestra subjetividad, o nuestra subjetivación, o lo que sea, sabiendo que una sexta parte nuestra muere de hambre todos los días? A mí me parece que es algo en lo que no se consigue pensar, no se consigue sentir. Es algo que la gente tiene que estimular constantemente, de alguna manera, cotidianamente, para atreverse cada día a recordar que eso existe y hacer algo al respecto. Un profesor de filosofía que nostálgicamente recordamos decía algo así como que eran otros tiempos también, pero decía algo así como: en nuestra comunidad hay muy pocos chinos. ¿Cómo se puede hacer para gustar, amar, desear, valorizar, estar con chinos? Es el famoso asunto del prójimo, que es un legado que nos hicieron, ¿no?, con una definición muy interesante de lo que es colectividad. Colectividad es lo que conseguimos alcanzar con los sentidos y llamamos prójimo. Entonces, claro eso. Entonces, ¿cómo hacer para amar, gustar, preocuparse por chinos que viven tan lejos y que son tan diferentes de nosotros, tienen los ojitos así,
Solo que lo que pasa es que ahora todo lo que consumimos es chino, ¿no? Entonces la cosa se fácil, ¿no? Por lo menos en términos de mercadería, en términos de mercancía, ya no es tan difícil sentir un chino como uno de nosotros, ¿no? Pero era difícil sentir algo por un chino. Ellos nos veían todos iguales a nosotros mismos y nosotros a ellos, no sabíamos discriminar, ¿no? Eso pasa con la psicología del prejuicio desde hace 70 y pico, 80 años atrás, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo tiene que ser dentro de las estrategias de la lucha contra el hambre el trabajo de sentir, ¿no?, qué tenemos en común con un hambriento en sus diversos grados, ¿no? Y sobre todo, cómo hacer para que el miedo que le tenemos, lo que comemos, se transforme en una tentativa abierta de encuentro y de trabajo y de nueva amistad con alguien en una situación así, que no es ni mejor ni peor que nosotros, forma con nosotros un encuentro en que la intención de una transformación, de una metamorfosis de sus papeles, es una tarea compartida. No es cosa solo de ellos, ni cosa de solo nuestra. Y especialmente no es cosa que pueda contar con los que tienen mucha comida, porque buena parte de la comida que tienen esos es lo que se la sacaron a otros en diversos productos no transformados. Por ejemplo, hay 400 millones de chinos que viven con menos de $1 por día. Menos de $1 por día. Y hay 40 familias billonarias en Estados Unidos que son dueñas del 60% de la riqueza financiera circulante en el mundo. Es muy difícil que esta gente consiga encontrar algo en común con los chinos que no sea el hecho de que los chinos están invadiendo el mercado. Fuera de eso, las afinidades son muy restrictas y mucho menos a través del hambre, porque Luisiana pasa hambre, Mississippi pasa hambre, esos cuantos de 37 millones, 40 millones que no tenían seguro de salud también pasaban hambre, ¿no? Pero no es que no haya afinidades en ese sentido, pero digamos, como ser nacional no tiene nada en común que no sea esa fuerza de gravedad de miedo, de sospecha, de culpa que la historia se ocupó de producir. Ahora, siguiendo con la cuestión del hambre, llegamos a una muy provisoria conclusión de que existe una terrible hambruna en el mundo que está distribuida de una manera que les voy a abreviar, ¿no? Pero que están todas las cifras aquí. Las principales poblaciones gravemente afectadas por el hambre están en África.